O sea, y hay, para terminar, dos vertientes en esto. Unos que actúan así, fue el ejército, porque están siendo utilizados sin que ellos se den cuenta por quienes tienen otros intereses, específicamente el de debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano, debilitarla, socavarla. Eso es lo mismo que me hicieron a mí hace poco. Toda la campaña de AMLO, narcotraficante, el libro 15 días antes de la elección, ¿sí? Las menciones en las redes sociales, millones, es récord mundial. ¿Para qué? Para que no se tuviese en México un presidente fuerte, porque un presidente débil lo pueden sentar en el banquillo de los acusados y lo convierten en pelele, en títere. Pero si se tiene autoridad moral, si se tiene autoridad política, eso no pasa. Vamos a ir a la conferencia hoy 24 de junio del 2024. Hoy el presidente se da tremendo agarrón con el periodista Ernesto Ledesma, que defiende a los organismos de defensa de derechos humanos que se han convertido en instrumento de los conservadores. En los hechos se han parapeteado en posiciones radicales para no conceder ningún reconocimiento al presidente, muchas faltas de generosidad. Además, estos organismos de derechos humanos se han convertido en defensores de los delincuentes. Y yo siempre he dicho, y muchos hemos dicho, que los derechos de los delincuentes terminan cuando violan los derechos de sus víctimas. Amigos y amigas, vamos a ir a esta conferencia, se puso muy tensa. Se contradijeron, el reportero le alzó la voz al presidente. Amigos, vamos a ir a esta conferencia. Gracias, presidente. Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV. Señor funcionario, buenos días también. Presidente, el primer tema que me gustaría abordar tiene que ver con las Fuerzas Armadas, particularmente en los casos de Ayotzinapa y en los casos de Tamaulipas. El mes pasado, una jueza definió liberar a 8 militares, como usted bien lo sabe. La semana pasada también se ordenó, se cambió la medida cautelar y podrá llevar su juicio en su domicilio un sargento segundo, y también se ratificó el amparo del general Rafael Hernández para llevar también su juicio en libertad. También en el caso de los 30 marinos que habían sido detenidos por el caso de las desapariciones y ejecuciones de 45 personas en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. De esos 30, 23 ya han sido liberados también, y también pueden llevar su juicio en libertad. De esos 30 marinos, hubo un evento donde precisamente el entonces subsecretario Alejandro Encinas había representado al Estado mexicano y había ofrecido una disculpa a los familiares. De esos 30 que se había ordenado la detención, 23 ya están en libertad. En todos los casos, los abogados son de la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo entiendo que tenemos un poder judicial que también se ha corrompido, y que es precisamente esta propuesta de reforma judicial que está generando tanto ruido en el mismo Poder Judicial y en poderes fácticos que no están de acuerdo, cosa que nosotros sí estamos de acuerdo y que celebramos que haya un debate público para que haya un reflector a ese Poder Judicial. Pero me parece que también se está obviando el reflector al Fiscal General de la República, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional.
porque pues prácticamente todos están saliendo libres. Y no es un número menor, es un número importante de sea ejército o sea marinos que están saliendo libres. Tenemos los casos de Alonso Ancira, de Emilio Lozoya, de Rosario Robles, de Juan Collado y de Luis Cárdenas Palomino, que en lo que tocaba al tráfico de armas por el caso Rápido y Furioso, también fue exonerado. Sigue preso por otro delito. En todos esos casos, luego se le atribuye todo al Poder Judicial, y una parte cierta, pero otra no. Y es la negligencia de la Fiscalía General de la República. Y no sabemos si es negligencia o contubernio, porque ¿cómo es posible que todos estos casos ya estén libres? Tenemos casos como el de Kenia Hernández, que sigue presa, y tenemos los casos también de los compañeros y compañeras que están presos y que esta gente que ha cometido delitos graves está llevando sus juicios en plena libertad. Me gustaría escuchar su opinión sobre este respecto, presidente. Yo creo que el principal problema que se tiene para la impartición de la justicia está relacionado con la corrupción que impera, que prevalece en el Poder Judicial. Y por eso creo que va a ayudar mucho la reforma al Poder Judicial. Porque puede ser que haya corrupción y se integren mal las averiguaciones en forma deliberada para que un juez deje en libertad a un delincuente o presunto delincuente. Pero el que tiene la última palabra es el juez. Y lo que hemos constatado es que la mayoría de los jueces actúan por consigna o por dinero y protegen a la delincuencia organizada y protegen a la delincuencia de cuello blanco. ¿Y a los militares involucrados en eso? No. Eso a lo mejor, si no es por cuestiones legales, es para perjudicarnos, para que se tenga la idea que tú estás ahora sosteniendo, de que se le da impunidad a los militares. Nosotros no abogamos por nadie. Está claro que la Fiscalía es autónoma. Yo jamás voy a decirle al fiscal que deje en libertad a una persona o que se le integre mal el expediente o que no solicite la orden de aprehensión, lo que le corresponde a la Fiscalía. Y nunca le he dicho a un juez que se castigue a alguien por ser adversario o que se le libere a alguien. Nunca. Pero, disculpe, en la parte de, dice usted, nosotros no abogamos por nadie de ellos. Pero en este caso sí es así, porque los abogados son de la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezadas por Luis Crescencio Sandoval. Eso es tu punto de vista, que yo no lo comparto. ¿Pero qué es lo que no comparte? No comparto que tenga que ver con el secretario de la Defensa. Pero son abogados de la Sedena. Puede ser. Son. Porque sí, puede ser que en los reglamentos que tenga la Sedena esté el de dar asistencia jurídica a sus oficiales o soldados, pero es muy distinto al que se esté protegiendo. En esencia, eso es lo que tú estás insinuando, a soldados y a militares. No, nosotros no protegemos a nadie y no lo hace la Defensa, ni lo hace Marina. Pero ¿cómo interpretar si son sus abogados, presidente? No bueno, vamos, como dicen los mismos abogados, aceptando sin conceder, de que son abogados de la Defensa. ¿Ellos a dónde van? A presentar sus argumentos para defender a sus representados. Van al juzgado y es el juez el que decide.
Entonces, una cosa es que por consigna se quiera culpar al ejército, a las Fuerzas Armadas, y otra cosa es que realmente ellos estén involucrados y tengan que ser castigados, y si son responsables, van a ser castigados. No hay impunidad. Bueno, Esto está bien. es, es que es muy importante. Es un debate que yo voy a mantener en el tiempo que me queda. Sí. Porque hay dos cosas. Una es culpar al ejército para debilitarlo. Y yo considero que el ejército, la defensa nacional, es la mejor institución que tiene el Estado mexicano el día de hoy. Yo no hubiese podido obtener los resultados que se lograron sin el apoyo, sin el respaldo de la Secretaría de la Defensa. Pero ¿qué sucede? Acabo de hablar del caso de la intervención de gobiernos extranjeros. A ellos no les conviene que la Secretaría de la Defensa actúe de manera independiente. Y me consta de que han querido socavar su prestigio, como lo han hecho en otros países del mundo, para tener subordinadas a las Fuerzas Armadas desde el extranjero. Ahora que estamos revisando el caso de Ayotzinapa, yo estoy metido, porque además me gusta la investigación. Y me llama la atención, lo dije la vez pasada, Anabel Hernández, esta señora que me calumnió impunemente, saca un libro en el 2016 y el capítulo se llama Fue el Ejército. Un libro sobre Ayotzinapa. Y no hay pruebas. Entonces son dos cosas. Eso, el interés de afectar a una institución como el Ejército, sin pruebas, porque si hubiesen pruebas, si yo tuviese pruebas de que el Ejército intervino en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, se actúa en contra de todos. Los que están en la cárcel, básicamente están en la cárcel por omisión, porque está demostrado que se enteraron y que, como cualquier ciudadano, tenían la obligación de intervenir para proteger a los jóvenes, y no lo hicieron. Pero eso es omisión. Y lo otro, vínculos con la delincuencia organizada, que eso, las pruebas las aportó la DEA, de escuchas. El general al que hiciste mención está en la cárcel y salió ahora, pero bajo proceso, porque hay una escucha de dos supuestos miembros. Y textos de su WhatsApp. Sí, pero sobre todo las escuchas de la DEA, en donde dicen que él recibía dinero de la delincuencia. Nada más que esas escuchas son de un mes antes de los sucesos de Iguala. Bueno, por eso nada más se dictó la orden de aprehensión, que no se había hecho hasta que llegamos nosotros. O sea, ¿usted está de acuerdo que está libre? Sí, porque un juez decidió que siguiera su proceso, ¿sí?, en su domicilio. ¿Qué es lo que piden en general? Pues eso está lleno de contradicciones.
los supuestos defensores de derechos humanos, que no haya prisión preventiva. Y ahora que en ese caso, ¿no?, el juez, por su criterio, toma esa decisión, ya lo dejaron en libertad. Sí, pero el proceso continúa. Y nosotros no exoneramos a nadie. O sea, y hay, para terminar, dos vertientes en esto. Unos que actúan así, fue el ejército, porque están siendo utilizados sin que ellos se den cuenta por quienes tienen otros intereses, específicamente el de debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano, debilitarla, socavarla. Eso es lo mismo que me hicieron a mí hace poco. Toda la campaña de AMLO, narcotraficante, el libro 15 días antes de la elección, ¿sí?, las menciones en las redes sociales, millones, es récord mundial. ¿Para qué? Para que no se tuviese en México un presidente fuerte, porque un presidente débil lo pueden sentar en el banquillo de los acusados y lo convierten en pelele, en títere. Pero si se tiene autoridad moral, si se tiene autoridad política, eso no pasa. Pero bueno, esa es una visión, actitud. Y la otra es que existe una desconfianza hacia las Fuerzas Armadas por lo que pasó antes, nada más que ahí también hay que matizar. Primero, bueno, ya lo he dicho, las Fuerzas Armadas reciben órdenes del presidente, que es el comandante supremo. Bueno, yo entiendo, usted es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y entiendo que en su papel pues está a defender a las Fuerzas Armadas. Y nosotros sí, no pero estamos... no de manera irracional, ¿eh? No, está bien. Nosotros no estamos atacando a las Fuerzas Armadas, ni al Ejército ni a la Marina. En dado caso lo estamos defendiendo cuando hay acciones de efectivos del Ejército o de la Marina violatorias a los derechos humanos, tenemos que denunciarlas. Y nosotros también hemos estado metidísimos en la investigación del caso Ayotzinapa. Todo el papel que usted permitió durante su administración, reconocido por el grupo interdisciplinario de expertos independientes, por los defensores de derechos humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, el ex fiscal Gómez Trejo, el fiscal actual, todos reconocemos que hubo una apertura inédita en un caso de esta envergadura. Pero la investigación fue avanzando a un punto que cuando toparon las indagatorias aún más con efectivos del Ejército mexicano, la investigación paró. Y mire, presidente, usted ha estado denostando muchísimo, por ejemplo, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. 21 veces lleva que lo ha denostado al Centro Pro. Pues agrega la que viene ahorita. Sí, sí. Sí, no pero mire, sino sí, cuestionando. Sí, a lo mejor usted lo plantea así con esa ironía, pero mire, presidente, nos parece indebido e injusto esas aseveraciones contra el Centro Pro, contra el exdirector Mario Patrón, contra el actual director Santiago Aguirre, contra Vidulfo Rosales y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, dirigido por Abel Barrera. Llevamos más de 30 años trabajando con ellos y documentando el trabajo que hacen en campo. Y de pronto el GIEI, los defensores, hasta algunos familiares, todos esos se convirtieron en los que están obstaculizando la investigación. Y el Ejército y el fiscal son los que han facilitado todo. Perdón, pero me parece abismal el criterio que usted está implementando ahí, porque el fiscal Alejandro Hertz Manero tiene una participación por omisión o
o por contubernio en los casos que ha estado llevando, incluyendo los 16 que se liberaron, del desistimiento que hubo de ese caso. Nosotros tenemos documentado todos los que han salido libres, en qué año, los del 2019 o de los del 2018, y hemos estado documentando todos los planteamientos que se han estado haciendo, por ejemplo, el Ejército, que decía no ocultamos información. El principal responsable de la Secretaría de la Defensa Nacional en el ocultamiento de la información es el general Salvador Cienfuegos, y ese nunca fue tocado, ni siquiera citado a declarar. El secretario de la Defensa Nacional, y usted sabe qué información puede tener un secretario de la Defensa Nacional cuando hay delitos como los que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa en ese año. Y es imposible que él no supiera y se opuso a que sus militares fueran interrogados, a que hubiera una inspección en el 27º Batallón de Infantería en su cuartel general. Está intocado. Es como si hubiera hecho nada, como si no existiera él. ¿Cómo es posible que ese general esté ahí libre como si no hubiera hecho absolutamente nada? Si hay otros de bajo rango, esos sí están presos, y son pocos, porque casi todos han salido. Y cuando usted denosta al PRO o al Tlachinoyan, también los pone en riesgo de vida, porque sí, esa es gente que está en campo trabajando. No estoy de acuerdo contigo, pero te propongo algo, porque si no, no vamos a terminar aquí. Estoy haciendo un reporte personal que se los voy a entregar a los padres, a todos. Creo que el día 3 de julio se los voy a entregar, porque quiero aclarar muchas cosas, porque lo que estás planteando, la mayoría de las cosas no son ciertas, ¿sí? ¿Sí? Y no lo haces de mala fe, es porque se enmarañó mucho por los intereses este asunto, y lo que estoy haciendo es clarificándolo. Por ejemplo, los padres no saben que después de la desaparición de los jóvenes, los abogados, es el que mencionaste. ¿Del Centro PRO? Sí, también del PRO. Sí, se reunieron con Peña Nieto. Pero sí saben, presidente. Sí, por eso quiero informarles, sí, de todo. Y desde el principio no hay en ninguno de los informes de ellos señalamientos al ejército. Está interesante, o sea, y les voy a... Porque Salvador Cienfuegos se impuso a que no se les interrogara. Sí, pero... ¿Cómo iba a haber pruebas? ¿Y entonces para qué son los defensores? O sea, si yo... Estaba Peña Nieto, presidente. Y Salvador Cienfuegos, a muy mí me intolerante. tocó enfrentar asuntos de derechos humanos cuando Salinas, y los denunciaba. Por eso hubo un organismo internacional que tuvo que interceder, porque con Peña Nieto y con Salvador Cienfuegos era imposible. Fue muy prepotente. No, es que ellos colaboraron. Ellos colaboraron. O sea, yo te puedo probar, y además lo voy a hacer en el documento, de que se dejan libres a 80 participantes o presuntos participantes en la desaparición de los jóvenes, con una resolución promovida por el PRO y por los abogados, defensores al mismo tiempo de los padres de los muchachos. ¿Usted leyó las declaraciones del PRO después de lo que dijo el viernes de ellos? Sí, pero ¿por qué ellos apoyan, ¿sí?, una resolución así, hecha por ellos, que le da la libertad? No fue hecha por ellos. Hecha por ellos, que les da la libertad como a 80, en el texto viene el número exacto, porque se refugian, ¿sí? Es decir, fui torturado, y en automático un juez los libera. Luego pasa el tiempo, algunos de ellos aceptan ser testigos protegidos y declaran exactamente lo mismo.
O sea, se dejó libres a agentes que había participado en la desaparición de los jóvenes. Y tanto el PRO como los abogados estos, celebraron la resolución. Celebramos, presidente, Sí, porque muchos. se cayó la verdad histórica. Sí, muchos. Por eso quiero escribir. Pero no por la liberación, porque se cayó la verdad histórica. Fue la celebración de millones de mexicanos. Sí, pero eso sí va a caer. O sea, aquí hay que ver el costo de hacer a un lado la verdad histórica en el supuesto de que ello haya sido determinante, ¿sí?, con dejar en libertad a los responsables. Porque también, ¿no?, sí hubieron personas torturadas. ¿Sí? Ya quisiéramos que el PRO y el Tlachinoya tuvieran ese poder Sí, de liberar gente. no, lo hicieron, lo apoyaron. Y no solo eso, el juez que hizo eso no se hubiese atrevido a sacar una resolución así sin consultar al presidente de la Corte. de O la sea, República. por eso es muy importante. En el caso del abogado, aquí vinieron, pues fue de dominio público, que se quisieron meter por la fuerza, rompieron la puerta y ojalá y le entregues, Ernesto, ahora la declaración del abogado. O sea, escúchala. Dice el abogado, dice, esto lo vamos a seguir haciendo. Y no solo esto, vamos a ir a los actos de Claudia Sheinbaum y vamos a hacer lo mismo, vamos a irrumpir en los actos de Claudia Sheinbaum. Entonces, Sí lo entrevisté. ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? O sea, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, nosotros no protegemos a nadie. Les voy a dar en el texto todos los oficios que he enviado al secretario de la Defensa, bajo la consideración, parecida a lo que tú estás sosteniendo, que encubrir a alguien que comete un acto de abuso de autoridad, un asesinato, siendo miembro de las Fuerzas Armadas, en vez de beneficiar a las Fuerzas Armadas, llámese Marina, llámese Secretaría de la Defensa, encubriéndolo, se perjudica a la institución. Porque una institución no tiene que ver solo con la actitud de 5, de 10, de 20, ni de 100. Entonces, la instrucción es justicia, sin impunidad para nadie. Se les propuso, y eso también a veces no se dice, primero se les entregaron 20,000 fojas de todo lo que tiene en sus archivos el Ejército. Ni siquiera buscaron. De ahí es que se han encontrado algunos documentos. Pero como tomaron como consigna, primero en lo general, fue el Estado. Sí, claro que fue el Estado. Porque no debió haber habido omisión, no debió haber habido asociación delictuosa entre autoridades, aunque fuesen municipales, con la delincuencia organizada. Eso está fuera de duda. Pero luego fue el Ejército, también como consigna. Te hablo de que el artículo de esta periodista tan objetiva, independiente, profesional, ¿cómo se llama? Anabel, o sea, tiene su capítulo y lo señala así, fue el Estado. Y a partir de ahí fue el Estado. Y ella va y comparece en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y le dan asilo al juez de Iguala, de Barandilla,
que sostiene que no pudo ser la policía porque los muchachos no estuvieron en el juzgado, cuando hay pruebas de que sí estuvieron, y de ahí se los llevaron los policías. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al otro día leímos su conclusión, llega a aseverar, a sostener de manera irresponsable y muy sospechosa de que las autoridades locales y las organizaciones criminales de Iguala y de la zona no tenían capacidad para llevar a cabo la desaparición de los 43 jóvenes y que esto era resultado de la acción del gobierno federal y de las policías federales. Y a partir de ahí fue el Estado, fue el Ejército. Les ofrecimos, por eso quiero informar más, de que entraran a todos los archivos, que contrataran especialistas. Ya se les entregó todo lo que tenía la defensa, pero que se hacía falta más donde quisieran entrar. Eso ya había pasado, lo había hecho el GIEI, usted lo había autorizado, ya habían hecho las investigaciones. Ese punto, presidente, cuando usted entró, solo cuando usted entró, la Secretaría de la Defensa Nacional finalmente dijo, sí, lo que se había negado en el sexenio de Peña Nieto, en su sexenio, en el 2019 dijo, aquí están estas otras documentación. Sí, en el 2020, aquí está otra documentación. En el 2021, aquí encontramos más documentación. En el 2022, aquí encontramos más documentación. La Marina, igual, presentó los videos en el 2022. Ya llevaba algunos años de su sexenio. En el 2023 también presentaron documentación que no habían presentado. Y en septiembre, agosto, septiembre, es cuando todo se paró y entonces se dice, la Sedena ha entregado todo, los 800 folios que dicen que es lo que tienen y que no tienen más, y faltan esos 800 folios. Cuando ellos lo niegan, el propio informe que usted se elabora aquí de Alejandro Encinas, por cierto, también demandado por los abogados de la Sedena, y no han retirado la demanda contra Alejandro Encinas. Usted se elaboró aquí ese informe y ahí en ese informe se presentaron folios de los que supuestamente decía la Sedena que no existían. ¿Por qué le vamos a creer que ya entregó todo si está clarísimo que año con año han estado? En el caso de que faltara, se entregan todo y no hay nada que ocultar. Y si se demuestra que en efecto fue el Ejército, teniendo las pruebas, se actúa. Pero yo hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército. Así. Y le he buscado por todo y tengo toda la información. Soy el presidente de México. Pero si el día de mañana, dentro de 15 días, viene alguien y me dice, miren, aquí está, y algo que es muy importante, que no se nos debe de olvidar, porque es lo más importante, encontrar a los jóvenes, encontrarlos. De eso no paramos, día y noche. Y estamos ofreciendo seguridad, recompensas, amnistía, aquí que me están escuchando, para que el que nos dé información sobre dónde están los jóvenes va a tener todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento, y nos va a ayudar mucho, y le va a ayudar mucho al país. Va a ayudar a que México sea justo para los que me están escuchando. Va a ayudar a que no se sufra, que padres, madres no sufran por la desaparición de los hijos. Va a ayudar a que se fortalezca la democracia, porque eso está en el fondo también. No había democracia
o era una formalidad de democracia, una democracia simulada. Ahora hay una democracia real. Y si nos ayudan a resolver esos problemas, se fortalece la democracia, porque los conservadores se quedan sin banderas, como ha venido pasando en otros casos. Y se ayuda también a mantener a nuestro país de manera independiente, soberana, para que ningún gobierno extranjero, ninguna agencia pongan en el banquillo de los acusados o bajo sospecha a una autoridad que legal y legítimamente elige el pueblo de México. Me faltan 3 meses. Voy a presentar este informe el día 3, ya lo estoy trabajando, y otro, y posiblemente otro antes de irme. Y si tenemos la mala suerte de no encontrar a los jóvenes, 2 cosas, incluso ya me lo pidieron los padres y sus representantes, que se dé una reunión conjunta con la presidenta electa para darle continuidad. Y lo segundo, también para tranquilidad de los padres y de todos, este es un expediente abierto, no se puede cerrar y se va a seguir la investigación y hay que llegar al fondo. Pero hay muchísimas cosas que se desconocen y que se tienen que ir dando a conocer. Por eso le dedicamos tanto tiempo ahora, Ernesto, porque es mi tema, o sea, es uno de los temas. Es algo que debemos de seguir ventilando, debatiendo, y no es culpar a nadie, no, es que todos aceptemos de que hay responsabilidades. Todos, o sea, yo siempre he sido defensor de las organizaciones de derechos humanos, sobre todo de las auténticas, y consideraba yo al PRO así. Lo vine a hacer, conocí a Jesús Maldonado, estuvo en mi casa en Tabasco, ahora afinado, un hombre íntegro. Me tocó ayudar, bueno, antes de que se creara una asociación civil para la defensa de derechos humanos en Tabasco, nosotros ya defendíamos los derechos humanos. Me tocó casos, llevar casos. Cuando Salinas, cuando Gutiérrez Barrios, y me tocó con Francisco Goitia, un sacerdote jesuita, la creación de la primera Comisión de Derechos Humanos en Tabasco. Y antes de eso conocí a un jesuita santo, el padre Carlitos, que ya falleció, pero yo creo que lo deben de recordar. Y bien, pero últimamente con este caso me generó sospechas y creo que ellos tienen que alejarse de ciertos personajes. Por ejemplo, uno de los enemigos acérrimos de nuestra transformación, que siempre ha estado en contra de nosotros y que sin duda es un destacadísimo integrante del movimiento conservador en México, Álvarez y Casa. ¿Sí? Pero es que ahí, por ejemplo, ese caso de Emilio Álvarez y Casa, del que usted se ha referido varias veces, sí, sobre el Centro PRO, ¿no le han informado que el Centro PRO y Emilio Álvarez y Casa tienen una relación rota desde hace 20 años, desde el caso Digna Ochoa?
no tienen relación. Y así como esta información, hay mucha, Sí. me parece que ahí hay mucha confusión, presidente. Sí. Y desde mi punto de vista, que usted rompió con organizaciones de derechos humanos vinculadas a Teología de la Liberación del país, de Chiapas, de Coahuila, de la Ciudad de México, rompió usted, tiene una fractura ahí con estas organizaciones. Desde mi punto de vista, en el balance de su administración hubiera sido y sería todavía muy útil una reunión de usted, Sí. pero nunca aceptó hablar con ellos a solas. Por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, este comunicado que publicaron el viernes, con lo que usted me está diciendo, no le han pasado ese comunicado. Sí. Porque si usted está llevando el caso de Ayotzinapa a profundidad, ¿cómo es posible que no esté leyendo esos comunicados que tienen que ver específicamente con los señalamientos que usted está diciendo? Es una lástima, porque usted es un buen presidente y estas organizaciones hacen un trabajo invaluable, y usted se va a ir y ellos van a seguir haciendo ese trabajo invaluable, y se va a ir Claudia Sheinbaum y van a seguir haciendo ese trabajo Sí, eso es invaluable. lo que dicen. Es gente que no está, Sí. no se ha enriquecido, que no está... Es lo que dicen también mis adversarios, que ya me voy a ir y ellos van a seguir. Pues yo me voy a pero ir. no es en mal tono, Yo presidente. me voy a ir a Palenque. Sí, pero no es en mal tono, presidente. No lo lleve allá, Voy a porque quedar ese igual no que es el ellos. sentido. Nada más que ya no voy a hacer. Pero es que ese no es el sentido con el que actividad lo estoy política, diciendo. no. Es que tengo elementos para sostener de que se han derechizado. No, cuando pasó el lamentable caso de los 2 sacerdotes asesinados en Urique, en Chihuahua, no, se nos vinieron con todo. ¿Y saben qué ofrecían las autoridades locales? Que saliera el ejército, porque si salía el ejército se iban a encontrar los cuerpos. Y dijimos, no se va a salir el ejército. Y por donde ya se había pasado buscando, de repente aparecen los cuerpos. Porque había un acuerdo entre delincuencia y autoridad local. Y se hace una ceremonia contra el gobierno federal. Y mi instrucción es que no se salga el ejército. Y no salió el ejército. Entonces se encontró al que había cometido el crimen, lo habían asesinado, y viene un pronunciamiento. Sí. No queríamos que lo ajusticiaran, como si nosotros lo hubiésemos ajusticiado. Queríamos justicia. Y pregunten en Krill y en toda la región, cómo este señor enfinado que asesinó a los sacerdotes, bueno, al grado que uno de los sacerdotes lo identificó y lo conocía, porque vivía con toda tranquilidad en la zona. Era hasta promotor de un equipo de béisbol. ¿Y eso cómo se da? Pues solo con la complicidad con las autoridades. Eso es muy injusto, ¿sí? A la ligera, hacer un juicio en contra del gobierno federal y en contra del presidente. Y lo mismo en Chiapas. Cuando hablo de derechos humanos y pienso en Chiapas, digo, ¿quién? Deben haber muchos, ¿no? Varios, para no ser injusto. Pero me consta lo que hacía Landerreche, un auténtico defensor de los derechos humanos. Ahora, los boletines de la Comisión de Derechos Humanos, y además lo estoy planteando para que en la orden que está a cargo
y de la Iglesia en general se revise, porque participaron en toda esta campaña de promoción o difusión de la violencia. Eso que ya desapareció, pero durante la campaña se metieron a eso. Me costó muchísimo trabajo decir, sí, hay violencia en Chiapas. Bueno, lo que hemos hablado, y cuando hablábamos aquí, no era, no estaba Chico Muselo, ni Concordia. Es lo que le había planteado yo. Sí. Usted me decía que no. Sí, pero por circunstancias muy especiales que se siguen dando en el país. O sea, el control de las organizaciones criminales de los gobiernos municipales. Mañana vamos a presentar, porque vino hasta una periodista de Colombia, ¿sí?, a hacer el cuestionamiento, y luego lo retomó una periodista de nuestro país, acerca de los homicidios, de los asesinatos durante la campaña, porque los magnificaron, como todo, como esto que vimos de la luz, como la campaña, repito, narcopresidente, como muchas otras cosas, las campañas en contra de la candidata de Veracruz, muchísimo dinero de por medio en los medios de comunicación, pero muchísimo, además dinero no facturado, sino debajo de la mesa, en maletas, en efectivo. Guerra sucia. Todo eso se va a ir terminando, porque además, como fue muy evidente que eso no funciona, cuando un pueblo ha dicho basta y está consciente, pues todo eso se va a ir terminando, pero es un buen debate. ¿Sí? Es un buen debate. ¿Sabe qué me ha ayudado a mí? ¿Quién me ayuda más en cuanto a las iglesias? Pues hay respeto, ¿no?, para todas las iglesias, y libertades. Pero como siempre hay una tendencia conservadora en las iglesias, en el caso de la Iglesia Católica, quien me ayuda más es el Papa Francisco, porque es de los papas más consecuentes que ha habido, si no el más consecuente que ha habido en la historia de los papas. Ese rebasa por la izquierda, con todo respeto, a muchos obispos y cardenales de México y de América Latina. Y eso me ha ayudado mucho. Porque se trata de un papa que está a favor de los pobres, está a favor de la justicia, no está con la oligarquía.